Si alguien le pregunta de qué se trata el libro de Filipenses que estamos estudiando, usted puede darles dos temas de los cuales trata: el gozo y la unidad. Ahora, analicemos un poco el asunto del gozo. ¿Qué es lo contrario al gozo? La amargura. Entonces, la amargura está basada en el descontento. Hay algo que no nos hace felices y eso también muestra de que la amargura, el descontento, es basado en la persona, cómo la persona se siente. Se podría decir que es algo egoísta, que nos lleva a ver qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos pone descontentos, qué es lo que nos amarga o nos hace estar disconformes y por ende no tenemos gozo. Las persecuciones traen amargura, descontento, la persona se siente atacada y muchas veces termina actuando en forma egoísta. ¿Por qué les digo eso? Porque Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo atosigada por una sociedad que odia el cristianismo. Entonces él les escribe para alentarlos al gozo, pero también alentarlos a la unidad. Y pensemos en la unidad. La unidad es basada en el gozo. La unidad es basada en Cristo. Es pensando en los demás, en los otros. Tiene que ver no con egoísmo, sino con solidaridad. Y es ahí a donde apunta también Pablo. Entonces, llegando a lo que es el capítulo 2, donde Pablo está escribiéndole a esta iglesia que está siendo perseguida para alentarlos en la fe, hoy tenemos el mensaje que se llama Dotados para la unidad. Estamos comenzando el capítulo 2. Y si usted es un apasionado por el deporte, va a entender esta analogía que les voy a presentar. Y tiene que ver, si ve las imágenes o si ha estado en el estadio últimamente, va a ver que hay mucha gente identificada como seguridad privada. Son hombres y mujeres que están identificados como personal de seguridad. Ellos generalmente no cargan armas de fuego, no cargan ni portan armas letales, ni un equipo represivo, ya que su enfoque es disuasivo, es preventivo, es de atender al público, es de ayudar, pero de mantener la unidad. Ahora, ese es en un espectro de lo que es la seguridad. Si vamos a algo, digamos, un poco más difícil en lo que tiene que ver con mantener la seguridad, quiero hablarles de, por ejemplo, las Naciones Unidas intervienen en muchos conflictos internacionales desplegando los que se conocen como los cascos azules. Los cascos azules son enviados por las Naciones Unidas a zonas donde la guerra ha destruido relaciones, donde los odios son profundos y las heridas están aún abiertas. Pero ellos no llegan como conquistadores, ellos llegan como pacificadores. No van con ánimo de dominar, sino con ánimo de restaurar. No van a imponer justicia, sino a proteger vidas. Y para eso, hermanos, ellos son entrenados. Las Naciones Unidas los entrenan, los equipan y luego los envían con disciplina, con protección, con comunicación constante, con una misión bien clara, mantener la paz y fomentar la reconciliación. Y así también nosotros, como iglesia, hemos sido llamados a ser pacificadores. Y Dios mismo nos ha dotado con lo necesario. ¿Cuáles son esas cosas? El estímulo en Cristo para no desanimarnos, el consuelo del amor para poder sanar heridas, la comunión del Espíritu para mantenernos unidos, el afecto, la compasión para ser testigos de la misericordia de Dios. O sea, Dios nunca nos envía desarmados o con falta de preparación, porque Él nunca envía a los cristianos
a un lugar donde ellos no van a saber cómo actuar ni qué hacer. El cristiano no va a esta misión sin recursos. El hombre y la mujer de Dios han sido entrenados, equipados y enviados por Dios, no para hacer la guerra, sino a mantener la paz del Evangelio. Véalo de esta manera. Usted sentado ahí es un casco azul para el reino de Dios. Por eso, hermanos, en el mensaje de hoy veremos que los cristianos también hemos sido dotados y preparados por Dios con todo lo que necesitamos para mantener la paz y fomentar la unidad. Entonces, en el versículo que veremos hoy, el apóstol Pablo, basándose en su exhortación anterior, su exhortación precedente de vivir y comportarse de una manera digna del Evangelio, ahora les exhorta a que, basados en todas las bendiciones espirituales que han recibido, se mantengan unidos en su caminar cristiano. ¿Ha sido usted bendecido por Dios? Debe mantenerse unido con otros cristianos que también han sido bendecidos por Dios para mantener un caminar firme en Cristo. Entonces el apóstol primero se concentró, como hemos visto en el capítulo 1, los mensajes anteriores. Pablo se concentra en los ataques exteriores que están recibiendo y experimentando estos creyentes en Filipos. Y ahora pasa a concentrarse en esas luchas interiores que se estaban dando en la iglesia. Porque, como les decía, cuando hay persecuciones, muchas veces no hay gozo. Hay amargura, hay descontento. Eso fomenta, digamos, la falta de unidad. Y Pablo lo sabe. Y ahora, comenzando en lo que es para nosotros el capítulo 2, él comienza a tratar este tema de las luchas interiores. Y una de las cosas claves que va a pedir es humildad. Sin humildad no hay unidad. Entonces Pablo dice, si lee ahí conmigo, capítulo 2, versículo 1, por tanto, y expresa este largo pensamiento que viene. Ya vimos un largo pensamiento en el capítulo 1, ¿recuerdan? Desde el versículo 27 al 30. Y de nuevo, un recordatorio. Nosotros tenemos la Biblia, sea en la traducción en español o en inglés. Cuando el apóstol Pablo la escribió, no había capítulos, no había divisiones, no había la edición que tenemos nosotros donde se nos da un título por cada sección. Es toda una carta que se abría el papiro y se leía. ¿No? Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Anteriormente en el capítulo 1, versículos 27 al 30, es un pensamiento. Y Pablo era un hombre de hablar y comentar y decir cosas con pensamientos largos. Y ahora en el capítulo 2 hace exactamente lo mismo, en los versículos 1 al versículo 4, donde comunica cómo los creyentes harán que su gozo, el gozo de Pablo, sea completo. Si usted lee, ahora vamos a leer esa sección, hay un verbo principal que domina la acción de esos 4 versículos. Y ese verbo principal es, hagan completo mi gozo. Leamos juntos entonces Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En este párrafo, hermanos, Pablo hace una transición muy importante, porque pasa de advertirle a la iglesia filipense acerca de las amenazas externas, ahora a advertirles de las posibles
y seguramente estaban experimentando amenazas internas. ¿A través de qué? Falta de unidad. Pero Pablo comienza con un aliento. Él, a pesar de que va a exhortar, va a corregir, él comienza con un aliento basado en bendiciones que Dios ya les ha entregado a los creyentes. Estas no son cosas del futuro, que usted algún día a lo mejor va a recibir. No son cosas del presente en el sentido de que a lo mejor lo recibe hoy. Son cosas del pasado. Cuando Dios le salvó, Dios ya le otorgó a usted todo esto. Dios ya había dotado a estos creyentes en Filipos y a nosotros nos había dotado, los había dotado a ellos y nos ha dotado a nosotros con todo lo que necesitamos para que trabajemos para mantener la paz. Esta provisión viene con 4 beneficios, 4 bendiciones que Dios les ha provisto a los creyentes. Estímulo o aliento, y estoy leyendo el versículo 1, que es el versículo que vamos a ver hoy. Estímulo o aliento, consuelo o confort, comunión o la presencia del Espíritu, y luego dice afecto y compasión o cuidado tierno. Todas estas cosas han sido vertidas en las vidas de los creyentes verdaderos. Y si usted nota que verdaderamente le falta algo, o es que le falta crecimiento espiritual, o tal vez puede ser un indicativo de ver que no es un creyente verdadero. Entonces, la solución para mantener la unidad es aportada por los mismos creyentes. Fíjense qué importante que es esto. Dios sabe lo que hace y Dios sabe que va a poner en grupos a pecadores redimidos que todavía están batallando con su vieja naturaleza. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber fricciones, va a haber rispideces y sobre todo, como está pasando en Filipos en el primer siglo, en una iglesia que está siendo perseguida, atosigada por la sociedad, que se burlan de que no participan como ellos de esas cosas horrendas que solían hacer antes, ese tipo de persecución, de hostigamiento, traía rispideces internas también. Entonces, hermanos, Dios, que nada lo toma por sorpresa, que todo lo ha preparado desde antes de la fundación del mundo, sabía que la única manera de que su iglesia perseverara en medio de todo ese tipo de situaciones es si Él la dotaba con cosas que iban a permitir que la misma iglesia, los mismos creyentes, mantengan la unidad. O sea, todo esto que estamos viendo hoy es algo que usted tiene porque está en Cristo. Y la unidad viene a través de usted. Es algo que Dios ejecuta y obra a través de los dones, de las bendiciones que Dios le ha otorgado en Cristo. Al usar los dones y las bendiciones que Dios ha derramado en sus vidas, la unidad es preservada. Entonces, en Filipenses 2:1, Pablo nos presenta 4 vínculos de unidad dados por Dios. Esto es una dádiva divina. 4 vínculos de unidad que nos ayudarán a mantener la paz interna en el seno de la iglesia. Esto es importante. Esto es muy importante. Sobre todo en un tiempo donde a veces se parece al tiempo del libro de los jueces. Cada cual hacía lo que quería. Y las iglesias, muchas iglesias que crecen en número, no crecen en santidad, no crecen en santificación y crecen en desunión, en vez de unidad verdadera en Cristo. Esto que Dios nos ha dado, estos 4 vínculos de unidad, nos ayudan a mantener la paz interna en el seno de la iglesia, haciéndonos más resistentes a los ataques externos del mundo perverso que nos acosa. Entonces vamos a dividir este mensaje en 4 puntos. Punto 1 es dotados con estímulos en Cristo. Punto 2, dotados con consuelo de amor. Punto 3, dotados con comunión del Espíritu. Y punto 4, dotados con afecto y compasión. Comenzando con el punto 1, dotados con estímulo en Cristo,
El primer vínculo de unidad que Pablo nos presenta es el estímulo de Cristo, es el estímulo en Cristo. Pablo les recuerda a los creyentes que uno de los beneficios que les ayudan a trabajar en metas comunes es que todos han sido estimulados en Cristo. Este es uno de los beneficios que recibimos de parte de Dios, pero ¿sabe qué? Mire qué lindo, también lo recibimos de parte de otros cristianos. Dios se lo da a usted para que usted lo conceda a otros. ¿Vio cómo funciona? Este es uno de los beneficios que recibimos para que mantengamos la unidad. Esto nos permite vivir el tipo de vidas cristianas que son vividas en humildad y en armonía con otros. Al vivir con la actitud que somos estimulados en Cristo y gozando de que somos estimulados en Cristo, esto lo que hace es levantar el ánimo de los demás creyentes. ¿Está usted desanimado? Acérquese a aquel hermano que tiene este vínculo de virtud, esta bendición de parte de Dios, este estímulo en Cristo que le va a ayudar a usted ¿a qué? A estar alentado en Cristo. Haber sido dotados del estímulo en Cristo es una de las provisiones divinas para fomentar la armonía en la iglesia. Por eso Pablo expresa que la esfera donde los creyentes hallan estímulo es en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Como somos recordados en Hebreos 10, 24 y 25, versículo que leemos bastante seguido. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Pero lo que Pablo también expresa aquí, en este versículo 1 del capítulo 2, es la fuente, la causa del estímulo del que gozan los creyentes. Este estímulo, la causa es de que proviene de Cristo. Y esto es hermoso, hermanos, porque si usted tiene a Cristo, usted tiene este estímulo. Y usted, si tiene ese estímulo, debe brindárselo a otros. Este estímulo proviene de nuestra unión espiritual con Cristo. Este estímulo es dado a nosotros para que levantemos el ánimo de los otros hermanos. Todos los creyentes deben ministrar este ánimo. Todos los creyentes deben ministrar este estímulo de Cristo a otros. Porque así, como nos toca compartir los sufrimientos de Cristo, así también compartimos el ánimo de Cristo, el consuelo de Cristo. Este vínculo de unidad es esencial para soportar las persecuciones exteriores, porque nos amparamos en la protección y en el cuidado que debe tomar lugar, ¿sabe dónde? En la iglesia local, aquí, o donde esa iglesia local se congregue. No en el cuartel de bomberos, no en Walmart, no en el café o en la disco. Eso se experimenta y se vive ahí donde Dios lo derrama también, en la iglesia local. Porque sabemos que así como Dios no exime a los creyentes del sufrimiento, de la misma manera les levanta el espíritu y les proporciona consuelo en medio de ese sufrimiento. Y encima del estímulo, como si eso no fuera poco, porque la verdad que tener el estímulo de Cristo hace un montón por cada uno, pero Dios también dice, Pablo acá en el versículo 1 del capítulo 2, que nos agrega el consuelo de amor. Y ese es el segundo beneficio que Pablo nos presenta aquí. Hemos sido, entrando en el punto número 2, hemos sido dotados con consuelo de amor. Y este es otro vínculo de unidad dado por Dios que nos ayuda a mantener la paz interna en el seno de la iglesia. No debemos subestimar esto. Y la idea principal de Pablo es que existe consuelo procedente del amor. Si usted disfruta del amor de los hermanos que viene de Cristo, esto también es parte del consuelo de amor. Y no debemos tratar de hacer una distinción abrupta entre lo que consideramos el consuelo con lo que es el estímulo.
Porque cuando Pablo dice consuelo, se está refiriendo a aquello que ofrece ánimo, especialmente un ánimo como consuelo por algo que estamos pasando. En el caso de los filipenses, persecuciones. Y en su caso, ¿qué es? Inseguridad, inestabilidad, soledad, problemas financieros. Bueno, hay consuelo de amor que también viene de parte de sus hermanos. Pablo utiliza este estímulo y consuelo como si fueran sinónimos. Estímulo, consuelo. Pero quiero que notemos dos cosas muy valiosas acerca de este consuelo que estamos viendo, este consuelo de amor, que es, digamos, el segundo vínculo de unidad. Es un consuelo que se obtiene del amor, pero a su vez, Pablo se refiere tanto al amor de Dios como al amor de Cristo. Amor divino que los creyentes a veces experimentan directamente. Viene de Dios. Viene de Cristo. Esto viene de su relación personal con Dios. Pero recuerde que Dios no le salvó a usted para que usted viva solo. Usted es parte de la iglesia, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, miremos esto. Es verdad que usted recibe este consuelo de amor directamente de Dios. Pablo claramente enseña esto en Romanos 5:5. Dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Si usted es un creyente verdadero, usted tiene el Espíritu Santo morando en usted y por ende tiene este amor dado por Dios. Pero luego en 2 Corintios 13:14 Pablo también vuelve a hacer el mismo punto. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Esos dos versículos nos muestran que muchas veces el amor de Dios lo recibimos directamente de Dios. Sea que usted identifica a Dios Padre o a Dios Hijo. Pero hermanos, no quiero que pierda de vista o que se le pase de vista esta realidad. Una realidad que es complementaria a lo que acabamos de ver. Y es que muy a menudo los creyentes experimentan el amor de Dios expresado a través de otros creyentes. Sé que lo dije anteriormente, pero acá es bien claro. ¿Y sabe qué? Al final del día, la cuestión final es que el amor que los creyentes expresan unos a otros también proviene de Dios. Si usted tiene amor por otros, ese amor proviene de Dios. Si usted recibe amor, proviene de Dios. Si usted lo está recibiendo a través de Cristo, proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Pero Dios se lo da para que usted también lo dé. Un ejemplo bien fácil. Recibimos el amor vertical de Dios para que nosotros lo demos horizontalmente. ¿Con quiénes? Bueno, inmediatamente nuestra familia en la fe, la iglesia local, porque necesitamos alentarnos. Estos son vínculos de unidad que Dios nos ha dado, capacitándonos como cascos azules espirituales para mantener la paz en el seno de la iglesia. Por eso, hermanos, cuando hablamos de persecuciones, de sufrimientos, cuando hablamos de sufrir por causa de Cristo, usted debe entender, aceptar y recordarse a sí mismo constantemente que Dios le ha dotado a usted a ser una fuente de estímulo y consuelo para otros, para así poder mantener la unidad en el seno de la iglesia, esa iglesia que es perseguida. Y usted dirá, bueno, no veo ninguna persecución ahora en el siglo XXI acá en Delaware. Mire un poquito mejor, afine la vista, siempre va a haber, siempre va a estar. Por la gracia de Dios, no tenemos que correr por nuestras vidas, como en muchos casos pasó en el siglo I, como pasa todavía en muchos lugares del mundo. Pero, hermanos, en otras palabras, debemos recordar que cuando los creyentes nos amamos unos a otros en Cristo, es ahí cuando estamos compartiendo el amor de Dios.
Es ahí cuando nos convertimos en canales del consuelo de Dios. Le aliento, sea un canal de consuelo para otros hermanos. Llámese durante la semana, vea cómo está el hermano. Me pegué un susto bien grande esta semana que llamaba a un hermano y no tenía el número, no había, actualizado el número de él. Pero bueno, me sirvió para orar por él más que nunca. Pero es una realidad, hermano. Usted tiene el número de teléfono, conviértase en un, canal de bendición, de aliento para sus hermanos y hermanas en la fe. Entonces, es por eso que podemos decir confiadamente que, dado que hemos sido dotados para la unidad, no podemos mantener, firmes, nos podemos mantener firmes, ahí está, me había faltado la S. Nos mantenemos firmes debido a esto, a este gozo, a este vínculo de unidad y a este amor y estímulo que otros nos alientan cuando el mundo nos persigue, cuando el mundo nos hace sentir esos ataques, esos embates en contra del cristianismo. Dado que hemos sido dotados para la unidad, podemos mantener la unidad del cuerpo de Cristo cuando este cuerpo de Cristo está bajo ataque. Y a su vez, ¿qué es lo que también nos ayuda esto a hacer? A cumplir y llevar a cabo, llevar adelante lo que es la idea central de Pablo en toda esta sección de la epístola. ¿Saben cuál es? Vivan de acuerdo y vivan conforme a lo que son ciudadanos del cielo en la tierra. Entonces, podemos vivir como ciudadanos del cielo en la tierra de una manera que el mundo, no va a poder detener, porque nosotros estamos constantemente siendo alimentados, alentados. Pero fíjense esto, estamos viendo solamente un versículo 1 del capítulo 2, que se los leo nuevamente. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, ya vimos ese, si hay algún consuelo de amor, acabamos de ver ese, si hay alguna comunión del Espíritu, es el que vamos a ver, si hay algún afecto y compasión, todo eso debemos usarlo para, Pablo ya no está con nosotros, pero él dice, usen todo eso, Filipenses, para hacer completo mi gozo. Entonces, Pablo ahora nos presenta una de estas virtudes, de estos vínculos de unidad, otro más. Él nos dice que Dios nos ha dotado con comunión del Espíritu. El tercer vínculo de unidad que Pablo nos dice es que existe un compartir, una comunión del Espíritu Santo. Y déjeme describir a qué nos referimos con estar en comunión. Estar en comunión habla de estar en una estrecha asociación con nuestros hermanos. Por eso siempre lo aliento. Fomente amistades en Cristo. Hay muchos que dicen, yo tengo hermanos en Cristo, no tengo amigos. Fomente amistades en Cristo, porque eso le va a ayudar ¿a qué? A que las barreras del orgullo, del cuidado de uno mismo, de qué dirán, todo eso se caiga y uno pueda decir, hermano, ¿sabes qué? Estoy teniendo dificultad con esta área de mi vida, ora por mí. Manténme, en tus oraciones, pero también hazme rendir cuentas. Llámame, porque yo quiero crecer en conformidad a Cristo. Entonces, es mucho más fácil hacer eso cuando uno tiene justamente, ¿qué? Amistades con otros. Pero comunión habla de que tenemos, ¿qué? Intereses mutuos. Intereses mutuos. Entonces pregúntese si usted tiene intereses mutuos con sus hermanos. Comunión habla también de compartir, asociarnos para emprendimientos ministeriales. Fíjese cómo está usted en eso. Si usted puede justamente decir, verdaderamente me doy cuenta hablando con tal hermano que deseamos lo mismo, que queremos complementarnos en algún tipo de ministerio. También esta comunión habla, hermanos,
de que debemos velar los unos por los otros, algo que siempre también lo repito, somos los guardas de nuestros hermanos y hermanas. Esta comunión también habla de que buscamos servirles. Y, por ejemplo, hoy, compartiendo la Santa Cena, eso nos identifica a todos juntos, a los que estamos en Cristo. Si usted todavía no ha aceptado a Cristo, no se ha arrepentido de sus pecados y no ha abrazado a Cristo, si no está caminando en novedad de vida, deje pasar los elementos, no hay ningún problema con eso. Y luego ya el Señor, cuando le trae a la fe, cuando usted sabe con una convicción cierta, certera, de que está caminando con el Señor, cuando participe de estos elementos, miren, no son mágicos, el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, el jugo no se convierte en la sangre de Cristo, pero es algo que conmemoramos, es algo que la presencia de Cristo en un sentido se hace muy especial, muy real y sobre todo, ¿sabe qué? En cada uno de nosotros. Y muestra al nosotros compartir juntos este momento de que estamos todos en el mismo cuerpo. Todos tenemos el mismo Señor, todos tenemos el mismo Salvador. Entonces, esto, hermanos, también sabe que es una comunión del Espíritu que aporta alegría a nuestro corazón. Y cuando lo celebramos, y también obviamente después cuando concluimos el servicio, que compartimos un café, que hablamos, estamos también compartiendo y contribuyendo a la alegría de otros. Porque estoy seguro, si a usted le pasa como me pasa a mí, que uno de los momentos más especiales de la semana es estar en la casa del Señor, es compartir con los hermanos en la fe. Entonces, es esta comunión, hermanos, que tenemos del Espíritu, del mismo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que nos ayuda a llorar las tristezas de los otros. Recuerden, si bien el dolor y la tristeza no es algo normal, eso es producto del pecado, pero es algo normal en este mundo caído. Entonces, cuando un hermano y una hermana está sufriendo, está pasando dificultades, nosotros tenemos que venir en este vínculo de unidad que tenemos, en esta comunión del Espíritu, ¿para qué? Para abrazarles, para llorar juntos. Es por eso que tener comunión del Espíritu significa tener una relación cercana, no solamente con Dios, con los hermanos también. Es por eso que Pablo habló de esta comunión que él disfrutaba con los creyentes en Filipos. Recordemos que él les escribe al comienzo de la carta, si recuerda, sé que se ha memorizado hasta ahora lo que hemos estudiado, pero el 1:5, ¿qué dice? Cuando dice, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, hay una participación de parte de ellos. De esta comunión Pablo habla también cuando se refiere a compartir los sufrimientos de Cristo. Esto es en el 3:10 que vamos a ver más adelante. Y dice, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Lo que queda bien claro acá, ¿sabe qué es? Que esta no es una comunión liviana. Que Pablo no les está hablando acá a los filipenses de una comunión liviana. Bueno, no sé qué tomaban en ese momento, ¿no? Bueno, hermanos, júntese a tomarse una copita de agua y un pancito ahí, que no. Hablen de, no sé, del último pecado del emperador. Era mucho más que eso, no era algo liviano. Esto era compartir y tener esta comunión del Espíritu, que los llevaba a que justamente tuvieran los mismos intereses, los mismos parámetros ministeriales, el mismo estilo de vida en un sentido también. ¿Por qué? Porque vivían como ciudadanos del cielo en la tierra. Esto era algo mucho más que lo que podemos llamar una comunión liviana o ligera. Esta comunión era algo más que una empresa evangelizadora. Ni siquiera, mire, estamos hablando de eso, con lo importante que es evangelizar y juntarse con otros hermanos para evangelizar. Pero esta comunión de la que estamos hablando ahora es ni más ni menos que el compartir del Espíritu Santo de Dios.
Y lo hermoso de esta realidad de compartir la comunión del Espíritu es que las dos cosas son verdad. ¿Cuáles son? El Espíritu es el que produce el compartir y a su vez aquel a quien los cristianos comparten. Es las dos cosas. Lo compartimos a Él y es Él el que produce el que querramos compartir esta comunión del Espíritu. Entonces, hermanos, debido a que los creyentes estamos unidos en Cristo, compartimos un mismo espíritu. Eso es lo que llamamos estar en Cristo. Esto es lo que Pablo menciona, por ejemplo, en 1 Corintios 12:13. Él escribe, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Y qué es lo que vemos también de esto? Que es lógico que esto pase porque el Espíritu Santo está morando en nosotros en forma individual, pero también en forma corporal, corporalmente, como cuerpo de Cristo. Entonces, lo que quiero en este punto, hablando de la comunión del Espíritu, quiero mostrarle 3 versículos que nos hablan de que esa comunión con el Espíritu, en el Espíritu, esa comunión del Espíritu es una realidad de su vida. Esto es para usted. Dice Romanos 8:9, le informa a usted, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Confío de que usted tiene el Espíritu de Cristo, por eso es de Él. Pero hay otro versículo donde el Espíritu Santo, en coautoría con Pablo, le quiere comunicar de que usted tiene comunión con el Espíritu. Y esto está en 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. Por eso somos instados a no pecar contra el Espíritu que mora en nosotros. Pablo dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu de Dios habita en el cristiano. Por eso somos llamados a vivir una vida pura, una vida santa, una vida que no deshonre al Señor. Y cuando nos damos cuenta de que estamos deshonrando al Señor, ¿qué hacemos? Porque ustedes creen que Dios es tomado de sorpresa, que de golpe Dios se enteró acá porque usted pensó, ¡ay! Tengo esta situación en mi vida que tengo que arreglar. ¿Usted cree que Dios lo tomó de sorpresa? No. Dios en su amor y en su misericordia, así como le está trayendo y le está dando entendimiento, le va a dar ¿qué? La convicción de que usted diga, hasta acá llegamos con este pecado. Hasta acá llegamos. ¿Por qué? Porque usted va a entender que el Espíritu Santo mora en usted. Usted es un templo de Dios. Pero hay otro versículo también, 1 Corintios 6:9, que le informa eso. Y Pablo pregunta nuevamente, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Se acuerdan lo que hablábamos al principio, en la introducción del mensaje? De que muchas veces la razón por la que no gozamos de gozo y no gozamos de unidad es porque estamos pensando que nuestra vida es nuestra. Pablo claramente dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos. Su vida, hermano, no es su vida, es de Cristo. Es basado en eso, cuando usted rompe con el egoísmo, que usted entiende que no es acerca de su persona, que usted ya no va a estar descontento con lo que haya en su vida. Usted no va a estar amargado y usted va ¿qué? A mostrar gozo, producir gozo. Es un gozo que está arraigado ¿qué? En Cristo. Es un gozo que busca ¿qué? Derramarse en la vida de los demás. Busca ya no las cosas egoístas, sino cosas que son solidarias. Son cosas que ahora vienen de su corazón a querer servir a los demás. Pero al tener comunión con el Espíritu Santo, hermanos,
Todos los creyentes comparten la vida, el fruto, la claridad, el poder y los dones del Espíritu. Eso es lo que hace Dios en la iglesia local. ¿No es hermoso eso? Por lo tanto, a través de esta experiencia común del Espíritu, los creyentes experimentamos una comunión cada vez más profunda entre cada uno de nosotros. Créame, cuanto más tiempo pasa en el Evangelio y cuanto más tiempo comparte con sus hermanos en la fe, más los conoce verdaderamente. Más conocen las cosas que verdaderamente le importan a ese hermano. No solamente cuál es su equipo favorito, sino las cosas que lo mueven. Los problemas que ese hermano por ahí está experimentando, las luchas internas que le están impidiendo crecer en conformidad a Cristo. Usted lo va a conocer cada vez más. Y eso es hermoso. Entonces, estamos viendo que la razón por la que Pablo exhorta a los creyentes a que completen su gozo, el gozo de Él, es exactamente esto. Porque Dios ya los ha dotado, ya los ha preparado para vivir el tipo de vida de un ciudadano del cielo que glorifica a Dios. Y eso es lo que todos debemos desear. Entonces, veamos la cuarta bendición que Dios ya le ha dado a los creyentes. Veamos la cuarta bendición que Dios ya le ha dado a usted y que se convierte en otro vínculo de unidad. Y este es el cuarto punto, que es dotados con afecto y compasión. La cuarta premisa de Pablo era que hay afecto y compasión, algo que él demostraba por su amor a los filipenses. Por ejemplo, en el 1:8, él escribe: porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. El afecto, el amor entrañable de Cristo Jesús era la base y la fuente de su propio afecto entrañable que él tenía hacia esta iglesia en Filipos. Ahora, cuando hablamos de compasión, ¿sabe a qué se está refiriendo? A esta preocupación, mostrar preocupación por la desgracia ajena. Por eso digo, cuando alguien tiene un problema, no es tiempo de venir y decir: hermano, no tiene fe en Dios. O, hermano, Dios es soberano. Dios sabe todas las cosas. O sea, hermano, no le estás dando ninguna novedad. Hay ocasiones donde tú tienes que venir, ¿sabes a qué? A llorar con tu hermano. A quebrantarte junto a tu hermano. De eso habla tener compasión. Mostrar preocupación por la desgracia ajena. Y qué oportuno que es tener que ser llamados a ser compasivos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque recordemos que estamos nosotros siendo influenciados por una sociedad que mayoritariamente no es compasiva. Y se lo voy a demostrar. Que esta es una sociedad que demuestra el carácter de los hombres de los últimos días que Pablo mismo describe en 2 de Timoteo 3:5. Él dice: ese tipo de carácter es falto de misericordia y compasión. Miremos, 2 de Timoteo 3:3 primero. Empezando con el versículo 2. Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y luego dice: sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. O veamos la versión de la Reina Valera. La Reina Valera en el versículo 3 dice: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Estos hombres naturales que no conocen a Dios no tienen misericordia. Son implacables y salvajes. Implacables. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Que no tienen compasión. Es un hombre que no tiene compasión, que no perdona, es inflexible, es duro de corazón. ¿A qué se refiere Pablo, a través de nuestra traducción, de que son salvajes, crueles? A que son inhumanos. O sea, los hombres naturales que no conocen a Dios no tienen compasión. Viven
sin afecto natural. Son implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, como dice 2 Timoteo 3:3, que acabamos de ver. Ellos no tienen afecto natural, son faltos de compasión. Pero cuando hablamos de compasión, ¿sabe qué? Los cristianos hemos sido dotados con compasión. Gloria a Dios. Por lo tanto, podemos demostrar que ternura, sí, ternura. Somos hombres recios, duros, pero podemos demostrar ternura. Podemos demostrar empatía, un deseo sincero de aliviar el sufrimiento ajeno. A eso estamos llamados. Y eso contribuye a la edificación de una comunidad que se hace ¿qué? Resiliente, se hace ¿qué? Aguantadora, se hace dura, aguantando los embates externos de un mundo que odia a Cristo, y el mundo que odia a Cristo odia a la iglesia de Cristo. Este afecto y compasión no dejan de ser, en un sentido, un reflejo del atributo comunicable de Dios. Y Pablo utiliza el mismo término para hablar de las misericordias de Dios. Vamos a leer. Ahora voy a leer Romanos 12:1. Dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. O sea, es movidos por las misericordias de Dios que debemos ser sacrificiales en nuestra adoración racional a Dios. Es la misericordia de Dios Padre, la misma que Pablo menciona en 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Debemos reflejar en nuestra vida cristiana ese atributo comunicable de Dios: el amor, el afecto, la compasión de Dios. Dios, el Dios de misericordia, nos ha dotado, nosotros, hijos de Dios, con el afecto y la compasión que necesitamos. ¿Para qué? Para contribuir a la unidad. Estos dos vínculos, hermanos y hermanas, el vínculo de la unidad, del afecto y la compasión, juntos están comunicando tanto esos sentimientos internos que debemos tener hacia los demás, como la expresión externa de esos sentimientos, cómo debe verse. Esta misericordia de Dios misericordias en plural, se refieren en primer lugar al afecto y la compasión de Dios y de Cristo por nosotros. Aunque también vemos en Colosenses 3:12 que Pablo utiliza estos dos términos. ¿Para qué? Para exhortar a los creyentes a revestirse de un corazón compasivo. Él dice entonces: ustedes, nosotros, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y bueno, algo que estamos viendo ahí no es nuevo. Pablo ya lo ha dicho, de que él amaba a todos con este afecto que estamos viendo, este vínculo de unidad, de afecto. Pablo también ya lo había comunicado, de que él siente esto por todos los creyentes. Por eso, hermanos, recordemos algo muy importante. Al demostrar afecto y compasión, los creyentes podemos ser canales del afecto y la compasión de Dios. ¿Le gusta a usted experimentar ser recipiente del afecto y de la compasión? Bueno, adivine qué. Dios ya le ha dado a usted afecto y compasión. Dios ya ha derramado en usted afecto y compasión. Usted ya está dotado de ese vínculo de la unidad para que usted lo derrame a otros. En otras palabras, el Dios invisible se hace visible a través de muestras compasivas de afecto que su iglesia manifiesta cuando se aman y son compasivos los unos con los otros. Entonces vamos a concluir. Estas 4 premisas que vimos, estos 4 vínculos de unidad,
Son verdades definitorias, porque definen quién es el cristiano, pero son también verdades motivadoras. Saber que hemos sido dotados para la unidad nos alienta a trabajar en la unidad. Los cristianos recibimos el aliento que proviene de estar unidos a Cristo. Los cristianos experimentan el consuelo del amor de Dios y de Cristo. Experimentan una profunda comunión con Dios entre ellos en el Espíritu Santo. Y reciben ¿qué? El afecto y la compasión de Dios. La pregunta para nosotros en esta tarde es, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Cómo debemos responder a esto? Bueno, debemos aplicar cada una de estas bendiciones a mi vida, a la vida de los demás. Cada una de estas bendiciones que vimos, estímulo en Cristo, consuelo de amor, comunión del Espíritu, afecto y compasión, ahora debemos aplicarlas y volcarlas en la vida de los demás. Porque recordemos que estas realidades provienen tanto directamente de Dios como es verdad que provienen a través del pueblo de Dios. Entonces no me diga que esto no es una declaración bien alentadora de estos beneficios espirituales que se disfrutan en Cristo y se experimentan en el cuerpo de Cristo. No tenemos que esperar al cielo para disfrutar de esto. Entonces, para Pablo es muy importante que los filipenses entendieran esto, porque luego lo que él les va a hablar es de algo que está basado en esto que acaba de explicar. Y es importante que nosotros también entendamos esto, porque la semana que viene veremos, como les decía al principio de la predicación, que el verbo que controla toda esa sección que estamos viendo ahora, del capítulo 2, versículos 1 al 4, es el deseo del apóstol Pablo que los creyentes hagan completo su gozo. Y eso lo veremos la semana que viene. Oremos. Padre, bendícenos y ayúdanos a hacer completo el gozo de nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, con el valor de vivir vidas que entienden que nuestras vidas ya no son nuestras, son tuyas. Y hemos sido estimulados en Cristo con consuelo de amor, comunión del Espíritu, con afecto y compasión para que lo volquemos a otros. Eso preserva la unidad, preserva el gozo. Y queremos hacerlo para tu gloria, Señor Jesucristo. Amén.